Buenas noches, tardes, gracias por haber venido. ¿Se oye bien de allá arriba? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias a los compañeros de la tienda de National Geographic por haber organizado esta charla y sobre todo muchas gracias a la Sociedad Geográfica Española, que es la que me ha traído aquí porque mañana tenemos un evento para celebrar a varias gente que está haciendo exploración en España y alrededor del mundo. Y voy a hablar espero solamente durante 30 minutos y luego podremos tener una sesión de preguntas y respuestas. Y lo que me gustaría hablar hoy es de los últimos lugares vírgenes del mar, ¿no? Y cómo un gerundense se ha metido en esta historia de ir a los sitios más remotos del mar y cómo acabé en National Geographic. Y para comenzar os voy a hacer a todos una pregunta. Pensad en cuál es el primer recuerdo, la primera memoria que tenéis del mar. En la playa, nadando, alguien para cuánta gente esa memoria era cuando erais pequeñitos. ¿Y para cuántos esa memoria es agradable? A ver, ¿quién se lo pasó mal esa primera vez? Así, siempre hay uno que se lo pasó mal. Bueno, pues esa memoria que tenéis, la primera vez que estuvisteis en la playa, la primera vez que buceaste, la primera vez que subisteis a un barco, es muy importante porque eso es vuestro punto de referencia. Todo lo que pasó, todo lo que ha pasado en vuestras vidas, a partir de ese momento lo habéis comparado con ese momento. El primer buceo que hicisteis en la Costa Gallega o en la Costa Brava, el primer buceo que hicisteis en la Costa Brava o la Costa Gallega, que era maravilloso, ahora es seguramente bastante peor. Desde ese punto de referencia es la primera memoria que tenéis, es lo que para vosotros es natural. Entonces, para mí lo que era natural, como casi para todo el mundo aquí, fue, ¿no?, lo que nos enseñaba Jacques Cousteau, ¿no? Aquí en el año 52, en las Islas Medas, con su traje de último modelo. Y recordad lo que nos enseñaba esas imágenes fantásticas, incluso del Mediterráneo, con unos meros enormes y tiburones, y una cantidad de vida increíble, ballenas, arrecifes de coral, lobos marinos. Y yo desde que era pequeñito, como muchos de vosotros, también quería emular sus pasos, y aquí me tenéis aquí y liderando una expedición playera con mi hermano en Tossa de Mar, en la Costa Brava, pero yo estaba muy confundido en ese momento, porque lo que veía en la televisión era muy diferente de lo que veía en la vida real. Cuando iba a nadar en la Costa Brava, lo que veía era esto. No había meros, no había tiburones, no había corales, el fondo estaba pelado, lleno de erizos que se habían comido todas las algas, era un erial, un desierto. Entonces, y esto es algo que no solamente ocurría en la Costa Brava, que para los buzos aquí todos habéis visto lo mismo, sino que afectaba al resto del Mediterráneo y al resto del mundo. Hemos sacado tantos peces del mar que para algunas especies, como para el atún rojo, el 90% de la abundancia ha disminuido. Es decir, en los últimos 50 años nos hemos cargado el 90% del atún rojo y de muchas especies de tiburones. En el Mediterráneo había tiburones martillos que se podían ver desde la bahía en Palma de Mallorca, desde el Espigón. Bancos de tiburones martillo. El 99% del tiburón martillo ha desaparecido en el Mediterráneo debido a la sobrepesca. No solamente hemos eliminado a esas especies grandes, sino también la manera como se pesca ha destruido el fondo marino, la pesca de arrastre. Esto es una foto de satélite de arrastreros en la costa de China para pescar gambas. Entonces el precio de la gamba no es el precio que pagamos en el mercado, el precio de la gamba es muchísimo más alto, es el precio que está asociado a toda la destrucción del hábitat marino, donde en algunos casos, para conseguir 1 kilo de gamba, se tienen que matar y descartar por la borda 10 kilos de otros animales marinos. Entonces, con la idea esta de ser un buceador en el calipso, de ser un explorador marino, me metí en el mundo de la biología marina a estudiar en la Universidad de Barcelona y después en Francia. Y después acabé en la Universidad de California, siendo un profesor investigador, y era
un sueño estar allí, tener un trabajo de biólogo marino donde te pagan para hacer lo que te gusta, pero estaba súper deprimido y muy frustrado, porque los arrecifes de coral y todos esos lugares maravillosos a los que tanto amaba y los lugares que estudiaba, veía que se iban degradando más y más y más, año tras año. Los arrecifes de coral que nos enseñaba Cousteau en las fotos eran totalmente opuestos a lo que se puede ver ahora en la mayor parte del Caribe, por ejemplo, donde los corales están recubiertos de un manto de algas y de bacterias. Y la mayoría de peces, como esos chiquitos, son más pequeños que los lápices que utilizamos para contarlos. Entonces, frustrado y cansado con la degradación del mar, decidí que iba a dedicar mi carrera a ayudar a conservar el mar. Y mi primera pregunta fue, ok, queremos recuperar, restaurar la vida marina, pero ¿respecto a qué? ¿Cómo era el mar hace 1000 años? ¿Cómo era el mar hace 500 años? Y no tenemos ninguna fotografía ni ningún vídeo, por supuesto, y no había estudios submarinos en aquella época. Entonces decidí, con un grupo de colegas, ir a un arrecife donde no vive nadie, donde nunca se ha pescado, donde no se había realizado ninguna investigación científica, para explorar por primera vez un arrecife de coral virgen. Entonces decidí comenzar un proyecto que se llama el Pristine Seas, de los mares vírgenes, cuyo objetivo es identificar, explorar y ayudar a proteger los últimos lugares salvajes del mar. Entonces ese primer lugar a donde fuimos estaba en las Line Islands, que es un archipiélago que pertenece en parte a Estados Unidos y en parte a la República de Kiribati, que es una república de atolones, básicamente, en medio del Pacífico. La isla más al norte está a 1000 millas al sur de Hawái, la isla más al sur está a 800 millas al norte de Tahití, y luego tienes 4000 millas de agua hasta el continente americano, uno de los lugares más remotos del mundo. No sabíamos lo que íbamos a encontrar, no había fotografías de ese lugar, no había estudios científicos, pero esperábamos que fuera algo como lo que Cousteau nos había enseñado hace 20, 30 años. Y encontramos, cuando llegamos al lugar, no podíamos creer qué maravilloso, qué paradisíaco lugar era. Pero nuestra sorpresa fue mucho más grande cuando saltamos al agua y comenzamos a ver el arrecife de coral virgen, donde comparar esta fotografía con la otra, donde estaban todos aquellos los corales muertos recubiertos por bacterias y algas. Corales vivos, con un montón de peces, los peces abundantes nos rodeaban, una vida totalmente vibrante, incluyendo grandes depredadores, como el pargo rojo este. Y estos peces nunca había visto humanos antes. Entonces tú saltas al agua, se limpian las burbujas y inmediatamente estás rodeado por un banco de 40 pargos rojos de estos, que venían a ver qué éramos y a ver si sabíamos bien. Nos mordieron las aletas, las cámaras, las cintas que utilizamos para hacer nuestros estudios. Incluso un día estaba haciendo un contaje de peces con mi compañero y de repente noto que me estira de la coleta y me giro, digo, Alan, iba a decir, Alan, ¿qué? Y me giro y había este tío ahí con la cara de Drácula. Son muy curiosos. Pero lo más increíble fue ver la cantidad de tiburones que hay en estos lugares. Si comienzas tu carrera, por ejemplo, tú quieres ser bióloga marina y comienzas tu carrera en el Caribe, ahora mismo, y pasas 4 o 5 años bajo el agua, vas a ver menos tiburones que los que hay en esta fotografía, en 4 o 5 años, buceando cada día. En este lugar, en cada buceo, veíamos entre 15 y 75 tiburones. Esto es un arrecife de coral virgen, donde los corales están absolutamente sanos, formando un bosque muy diverso y el agua está completamente dominada por los tiburones. Y aquí aprendimos la primera cosa súper sorprendente de estos arrecifes prístinos, es que los depredadores dominan de tal manera que si tú sacaras a todos los peces del arrecife y los pesaras, más de la mitad de ese peso, de esa biomasa, serían los tiburones y otros depredadores que están arriba del todo de la cadena alimentaria. Como comparación, eso significaría que en África encontraríamos por cada ñu habría más de un león, por cada cebra habría más de un león. Esto es lo que encontramos en este arrecife prístino, que luego encontramos en los otros arrecifes prístinos donde fuimos. Y los resultados fueron tan espectaculares, cambiaron completamente la manera como percibimos
los arrecifes de coral. Entonces entendimos que el mar de antes era totalmente diferente de lo que incluso nuestros abuelos habían conocido. Las historias aquellas de los peces enormes y muchos peces que no nos creemos. Bueno, esto es como una máquina del tiempo, esto es como ir 500 años al pasado, donde tenemos un punto de referencia mucho más completo, mucho más prístino que el de nuestros abuelos. Después de esta expedición hicimos otras expediciones a otros lugares, hemos hecho 7 hasta el momento. Les voy a mostrar fotografías de la penúltima que hicimos el año pasado, las Islas Pitcairn. ¿Cuánta gente aquí conoce el nombre de Pitcairn? Una persona. 2 personas. ¿Cuánta gente aquí ha visto la película El motín del Bounty? Efectivamente. Pues la isla de Pitcairn es la isla donde fueron a parar los amotinados. Hay 58 personas viviendo allí, son los descendientes, la séptima generación de los descendientes de Christian Fletcher, Marlon Brando o Mel Gibson, dependiendo de vuestra edad. O Clark Gable, igual. Hicieron 3 películas. Entonces hay una isla, Pitcairn, que está habitada por esas 58 personas y las otras 3 islas están deshabitadas. Pertenecen al gobierno británico, así como las 200 millas alrededor de las islas, son 800.000 kilómetros cuadrados. Sería como una España y la mitad de Francia, del tamaño. Y tampoco había muchos estudios de ese lugar, y creíamos que era uno de esos, muchas gracias, era uno de esos últimos lugares prístinos. Entonces realizamos una expedición en marzo del año pasado. La isla es muy pequeña, son 4 millas de longitud, la isla de Pitcairn. Muchas gracias. Pero luego fuimos a las otras islas, aquí es donde viven las 58 personas, casi nadie sale de la isla. Si queréis ir a Pitcairn, desde aquí, si tuviéramos un cohete aquí, llegaríamos antes a la Luna que a Pitcairn, porque tienes que agarrar un avión de aquí a Tahití, en la Polinesia Francesa. Bueno, antes que tienes que hacer escala en Los Ángeles, a Tahití, ya te lleva casi 2 días. Si lo coordináis bien, al día siguiente tomáis el vuelo desde Tahití hasta Mangareva, que es el atolón más al sudeste de la Polinesia Francesa, y una vez allí, si tenéis un barco, y no hay barcos que hagan ninguna ruta comercial ni regular con las Pitcairn, se tarda 2 días. O sea, yendo muy rápido, desde aquí tardas 5 días en llegar a Pitcairn. A la Luna, el último Apolo, tardaron menos de 4 días. Entonces es un lugar muy remoto donde solamente llega un barco 4 veces al año, fletado por el gobierno británico para llegarles materiales y alguna comida, aunque son autosuficientes. Y están restringidos a esta isla. Las otras islas están completamente deshabitadas, intocadas. Tenemos islas como Pitcairn, que son muy, muy agrestes, pero luego hay islas como Henderson, donde el agua es la típica postal que todo el mundo quiere tener en el ordenador, en la oficina, ¿no? Esta es la zona con menos nutrientes en el agua en todo el océano. Pensábamos que como era una zona tan pobre, que habría poca vida bajo el agua, pero nos equivocamos, ¿no? La visibilidad es impresionante, 75 metros de visibilidad. Para los buceadores eso es impensable, ¿no? Lo medimos, tuvimos que utilizar 2 cintas de 50 porque no llegábamos. A 75 metros de distancia se ve al compañero de buceo. Y luego bajo el agua es el paraíso de los corales. Un lugar donde los corales ocupan más del 100% del fondo, porque están como a capas, ¿no? como los árboles, tienes capas de vida. Y cuando saltamos por primera vez en este arrecife, este es el arrecife de Ducie, que es el más remoto de las islas Pitcairn, no nos lo podíamos creer. Todo el fondo era de color azul pálido, era como un jardín de rosas gigantes que se extendía pues, casi hasta el infinito. Pero lo más impresionante también fueron nuestro amigo aquí. Se acercan mucho, son muy curiosos. Hemos hecho cientos de inmersiones con este equipo, con muchos tiburones, y los tiburones nunca han presentado ningún problema. Ahora, cuando vemos un grupo de pargos rojos de estos, nos ponemos muy nerviosos. Ducie, como lugar prístino, también tiene una abundancia de depredadores impresionante. Los depredadores tope, como estos meros, o los pargos, o los tiburones. Bueno, este es un pez ballesta que necesita un poco de ortodoncia. Es que las islas pertenecen a Inglaterra, ¿no? Entonces... pero este es el arrecife de coral prístino.
Esto es lo que tú nunca verás en el Caribe. 90% del fondo está cubierto por corales vivos. En el Caribe, 5%, como media, del fondo está cubierto por corales vivos. El resto son algas y bacterias que recubren a los corales muertos. Tiburones, en esta foto, de nuevo, en esta foto hay más tiburones que los que tú verías en el Caribe si estuvieras buceando al azar durante 5 años. Este es el arrecife prístino. Corales vírgenes y la fauna totalmente dominada por los depredadores. En este caso, el 65% de la biomasa de peces son tiburones. Pero volvamos al punto de referencia. Hemos estado en 7 lugares prístinos y en todos hemos encontrado una cosa parecida. Muchos depredadores, muchos peces, una biomasa de peces 5 o 10 veces más alta que la que conocemos de otros lugares. Los corales totalmente intactos y sanos, una diversidad enorme. Pero claro, es normal que si no tenemos impactos humanos directos, si no hay pesca, si no hay contaminación, si no hay desarrollo urbanístico, el lugar estará en buen estado. Pero quizá queden menos del 5% del océano en este estado. ¿Qué vamos a hacer con el resto? Este 5% hay que protegerlo, pero ¿qué vamos a hacer con el resto? Lugares como la costa mediterránea o la costa cantábrica, donde hay tanta presión humana, ¿no? ¿Hay posibilidad de recuperar esos lugares que están tan degradados? Y la respuesta es sí. No solamente sí, sino que sería estúpido económicamente no hacerlo. Y ahora os voy a enseñar por qué. Recordad, este es el punto de referencia, mi punto de referencia, el punto de referencia de muchos de vosotros en la Costa Brava, y mi punto de referencia cambió completamente la primera vez que buceé en la Reserva Marina de las Islas Medas, en la Costa Brava. Es un lugar protegido donde en 1 kilómetro cuadrado, un poco menos de 1 kilómetro cuadrado, está totalmente protegido de la pesca. No se permite pescar. Y en ese lugar, recordad esta imagen, esto es fuera de la reserva. Cuando buceáis en la reserva, esto es lo que veis. Los peces han vuelto, incluyendo los grandes meros que Cousteau nos enseñaba. Este es Pierre-Yves Cousteau, el hijo más joven de Jacques Cousteau. Estos meros que llegan a medir hasta metro 20. Se ha recuperado la vida marina. No solamente se ha recuperado la vida marina, sino que ha traído una cantidad de turismo increíble. Las Islas Medas, como ejemplo, a mí me gusta mucho utilizarla porque tenemos mucha información sobre las Islas Medas. Menos de 1 kilómetro cuadrado ha traído tantos turistas, tantos buceadores, gente que va a hacer buceo libre con gafas y tubo, barcos de fondo de vidrio. La reserva ha creado 200 puestos de trabajo directos. 1 kilómetro cuadrado de mar proporciona 200 puestos de trabajo directos y unos ingresos de 10 millones de euros al año. Aparte del Banco Santander, decidme dónde en 1 kilómetro cuadrado se producen 10 millones de euros al año. Y además los pescadores alrededor de la isla están pescando más porque la isla está produciendo una cantidad de peces que emigran afuera. Otro ejemplo que me encanta también, un ejemplo nuestro. Bueno, antes quizás si recordar lo que pasa en las reservas marinas. Proteges una zona y en menos de 10 años la talla de los peces aumenta 1/3, pero lo más importante es la biomasa. La biomasa aumenta casi 5 veces respecto a las zonas no protegidas. En la mayoría de casos en menos de 10 años. El ejemplo este que me gusta tanto de las Islas Columbretes, en la costa de Castellón. Una reserva donde hay una abundancia de langostas enorme. Y son unas langostas enormes. Hay tantas langostas, se reproducen tanto, que cada año el 7% de las langostas de la reserva emigran afuera. Dentro de la reserva no se puede pescar, pero los pescadores de langostas que están pescando en el límite, porque las langostas son mucho más grandes que afuera, ese 7% se transforma en un 10% más de langostas que están pescando cada año. Gracias a la reserva, los pescadores de columbretes están pescando un 10% más de langostas cada año. Si no existiera reserva, ya no habría langostas, se habrían esquilmado como la mayor parte de la costa mediterránea española. Y no solamente tenemos ejemplos aquí en casa, sino que hay ejemplos por todo el mundo, desde reservas pequeñitas como las Islas Medas a reservas enormes como la Gran Barrera de Arrecifes en Australia, más de 100.000 kilómetros cuadrados. Este lugar
proporciona 56.000 puestos de trabajo, gracias sobre todo al turismo. Los ingresos anuales son de 4.500 millones de dólares, lo cual es 40 veces más que los ingresos de la pesca. Y se emplea a 30 veces más personas que a la pesca. Los pescadores les va mejor porque hay esa derrama de las reservas y el turismo está trayendo una cantidad de oportunidades económicas enormes. Entonces, pensar que solamente el 1% del mar está protegido. El 1%. De ese 1%, solamente una parte, menos de la mitad, está totalmente protegido de la pesca, como las Islas Medas o las Islas Columbretes. El 99% del mar, entonces, está abierto a la pesca. Ese 99% del mar es como una cuenta corriente, donde todo el mundo saca dinero, pero nadie ingresa. Nadie está poniendo peces en el mar. Estas reservas marinas son como una cuenta de inversión, donde tienes un capital que no se toca, que está produciendo interés cada año, que está haciendo crecer el capital y está produciendo interés que podemos disfrutar, que es esa derrama de peces que beneficia a los pescadores y es los ingresos turísticos que son extraordinarios comparados con lo que teníamos antes. En muchos casos el valor de la reserva es mayor que el valor de lo que había antes de que se protegiera en solamente 5 años. 5 años se produce un incremento de los peces del 460%. ¿Qué stock en el mercado bursátil produce eso? Entonces, pensar en las posibilidades que existen en España, donde tenemos unas reservas pequeñas. El Parque de Cabrera también es un lugar muy bueno, y aquí Oceana está haciendo un trabajo, la organización conservacionista Oceana está haciendo un trabajo excelente para intentar que se expanda y para que se creen otras reservas en la costa balear y en otras zonas de la costa española. El potencial económico y de proporcionar puestos de trabajo de las reservas marinas que existen en España y que no se está aprovechando por la estrechez de miras y el desconocimiento de las oportunidades que la conservación ofrece, no, es enorme. 1 kilómetro cuadrado en la Costa Brava son 200 puestos de trabajo y 10 millones de euros. 1 kilómetro cuadrado de sobrepesca es medio pescador pescando y 250 euros al año. Entonces, los números están ahí, son clarísimos. Estamos intentando ahora transformar la narrativa, el discurso, porque durante mucho tiempo el mundo conservacionista ha basado el mensaje en el beneficio para la naturaleza, el beneficio a los humanos, pero es mucho más tangible cuando se habla del beneficio económico. Entonces, estamos ahora trabajando para que quede muy claro que la conservación no solamente es una cosa, es algo que beneficia al planeta y nos beneficia a nosotros también, sino que además en estos tiempos económicos es una oportunidad increíble. Ya para finalizar, el proyecto de los mares prístinos, como dije, hemos estado explorando 7 lugares diferentes, vamos a explorar muchos más en los próximos años. De estos 7 lugares, 4 hemos conseguido que se protegieran. Algunos en las Northern Line Islands se protegieron, son parte de Estados Unidos, se protegieron por George Bush, que no es precisamente conocido por ser ambientalista, y creó una reserva de 225.000 kilómetros cuadrados. Sala y Gómez, presidente Piñera de Chile, 150.000 kilómetros cuadrados, zona de reserva integral. Ese es el tamaño de Galicia, Andalucía y Cataluña juntas. Gabón, el presidente de Gabón va a anunciar el mes que viene la creación de el primer sistema de parques nacionales marinos en África, protegiendo el 20% de las aguas del país. La isla del Coco, también en Costa Rica, la presidenta Chinchilla, después de nuestra expedición, creó un nuevo parque marino de 10.000 kilómetros cuadrados. En las islas de Pitcairn estamos trabajando con el gobierno británico y si todo va bien, este año podríamos ver la creación de la reserva marina más grande del mundo con 800.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Francia y la mitad de España juntas. O sea que las cosas van bien. Los próximos pasos es identificar cuáles son el resto de los lugares prístinos que quedan en el mar y colaborar con organizaciones como Oceana
y otras que son unos colaboradores excelentes, donde podemos combinar las habilidades de diferentes organizaciones para realizar la exploración, la investigación científica, la comunicación a través de los medios de National Geographic y otros, y también el trabajo político para convencer a los líderes de los países a los que pertenecen estos lugares, que no solamente es proteger el mar, no es lo que está bien, sino que además es lo que tiene sentido económicamente y políticamente. Y solamente un recordatorio al final, que el mar puede parecer que es una cosa enorme, inalcanzable, pero si lo ponemos en perspectiva, si el planeta fuera del tamaño de una pelota de básquet, el mar, todo el mar, cabría en una pelota de ping pong, porque es una capa muy fina en la corteza terrestre. Y el agua dulce, que está disponible a los humanos, sería esta bolita azul aquí. Entonces, aunque parezca inalcanzable y aunque haya mucha gente todavía que crea que los humanos no tenemos la capacidad de afectar a un sistema tan grande, la hemos estado afectando durante mucho tiempo, los impactos han sido enormes, pero las buenas noticias es que todavía quedan lugares vírgenes, los últimos lugares que nos pueden mostrar cómo era el mar antes, que nos pueden enseñar lo que hemos perdido, pero también que nos pueden enseñar cómo podría ser el mar del futuro. Y las otras buenas noticias es que si protegemos una zona, la vida marina se recupera mucho más rápidamente de lo que esperábamos, con los consecuentes beneficios económicos. O sea que es una situación donde todo el mundo gana. Mejor que me calle ya porque me entra carraspera. Muchas gracias por haber venido esta tarde, y si tienen preguntas estaré encantado de responder. Básicamente los tres impactos más grandes sobre la vida marina son la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático. El cambio climático supone incremento del nivel del mar, calentamiento y acidificación. El calentamiento es un problema que está teniendo efectos devastadores ya desde hace más de 10 años. En algunos lugares, durante algunos veranos, el agua sube de temperatura tanto que arrecifes enteros de coral mueren. Cerrar una zona a la pesca no puede prevenir que el agua se caliente, no podemos evitar eso. Pero lo que hemos visto es que la protección puede ayudarnos a ganar tiempo mientras alguien, ojalá, resuelva el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es la única solución para reducir el calentamiento. Lo que hemos visto al comparar estos lugares prístinos con lugares degradados es que cuando tienes todo el ecosistema, desde las plantas y los corales a los depredadores grandes, cuando están todas las partes de esa máquina ecológica, el sistema se recupera mucho más rápido de esos eventos de calentamiento. En las Line Islands hay esas zonas protegidas con los tiburones y zonas donde se han pescado los tiburones. Se calentaron igualmente todas. Las zonas donde no hay tiburones, la foto que os enseñé del arrecife de coral recubierto de bacterias y algas es una de esas zonas. Después del año 97 hubo un calentamiento enorme del Pacífico, los arrecifes murieron y no se recuperaron. Pero en las islas protegidas, como las que os enseñé, donde estaba el amigo pargo rojo y los tiburones, se murieron los corales el mismo año, pero al cabo de 4 años se había recuperado totalmente. Cuando tenemos la máquina completa, el sistema es mucho más resiliente, se puede recuperar mucho más rápido de las perturbaciones. Hay esfuerzos para intentar repoblar zonas que han sido devastadas con corales. Algunas implican poner unas partes metálicas con electrodos para que las larvas de coral se asienten, otras es trasplantar corales en buen estado, en zonas de buen estado a otras zonas que están degradadas. El problema es que es totalmente irrelevante y trivial a la escala a la que deberíamos actuar. El 25% de los arrecifes de coral del mundo ya han desaparecido. Los modelos científicos sugieren que si continúa el incremento de CO2 en la atmósfera, la acidificación será tan grande en el año 2050 que los corales ya no podrán formar nuevos esqueletos. O sea, la tasa de disolución del esqueleto del coral será mayor que la tasa de crecimiento. Entonces,
esos esfuerzos que existen a escala muy pequeña son tan caros. Una vez intentamos ver cuánto costaría restaurar un arrecife de coral con los erizos y los corales en una zona tan grande como eran básicamente 4 veces esta sala. Era $250,000. Multiplica por los cientos de miles de kilómetros cuadrados que se deberían repoblar, aparte de dónde vamos a sacar tantos corales. Y en otros casos se ha repoblado una zona de coral y luego hemos tenido un año de calentamiento y todo ese esfuerzo, todos esos millones de dólares se fueron al traste. Si en esas zonas hubieran habido todos los peces, incluyendo los peces loro que se comen las algas que crecen sobre el coral, los tiburones que mantienen el balance, quizá esos corales replantados se hubieran recuperado. Pero ese esfuerzo enorme de trasplantar en una zona por sí solo, a la escala que lo necesitamos, es irrelevante. Es mucho más eficiente proteger una zona y que se recupere por sí sola que todos esos esfuerzos de ingeniería de intentar replantar. Sí, ¿de qué sirve proteger una zona si después tenemos barcos como el Prestige, tenemos problemas de contaminación? No, y por supuesto, es que la pesca no es el único problema, es el problema que ha sido más fuerte históricamente. Pero ese es solamente un paso. Existe la regulación de transporte de mercancías peligrosas, de contaminación. Esa regulación, las leyes a nivel internacional existen hace muchos años. El problema es de cumplimiento de las leyes, de vigilancia, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo que todos esos esfuerzos deben llevarse a cabo en paralelo, porque un accidente tonto como el Prestige puede arruinar 10 o 20 años de recuperación en una reserva marina. Los pecios, hundir barcos para crear hábitat en zonas submarinas. Los pecios son muy útiles, sobre todo en zonas de fondos blandos donde hay mucho arrastre, para prevenir la pesca de arrastre, porque en algunos lugares donde no se permite la pesca de arrastre se sigue arrastrando. En zonas de poca profundidad, en la Costa Brava, por ejemplo, en el Mediterráneo, donde sabemos todos que no se puede pescar, se sigue pescando, los inspectores de pesca lo saben perfectamente, los motores tienen 4 veces más de la capacidad permitida, pero la corrupción está institucionalizada a nivel de pesca en este país, no solamente en este país, sino es una cosa endémica de los ministerios de pesca. Pero los pecios son quizá uno de los mejores deterrentes para evitar la pesca de arrastre en fondos blandos. Y en algunos otros lugares, pues claro, pueden ayudar a proveer más hábitat para crear más concentraciones de peces. 3 razones principales. Una es que hay un desconocimiento enorme. La comunidad científica, la comunidad conservacionista no ha hecho suficiente trabajo para comunicar, para divulgar a una escala grande. En lugares concretos se ha hecho un trabajo muy buenísimo, como el que Xavier está haciendo en Baleares, por ejemplo, pero hay un desconocimiento enorme. Los pescadores, tanto profesionales como deportivos, cuando oyen reservas marinas, lo primero que piensan es nos quieren echar del mar. Solamente el 1% está protegido. O sea, que aquí el problema no es ese, ¿no? Ese es el primer problema. El segundo problema es que las reservas marinas, habitualmente, sobre todo en este país, se han creado de arriba a abajo, ¿no? De top down. El gobierno crea una reserva marina por ley, con la agencia ambiental autonómica o estatal se encarga de vigilar la zona, con guardaparques de la zona, y ahora mismo no hay recursos para crear más. Incluso este Ministerio de Medio Ambiente, uno de sus brillantes planes es eliminar toda la vigilancia de las reservas marinas españolas. No solamente es un milagro ecológico, sino además económicamente es fenomenal. Eliminando la vigilancia están haciendo un mal favor a las economías costeras en España. Una solución a ese problema sería que se permitiera que existieran reservas creadas por las comunidades locales. En el pueblo de Pepito de Abajo, que la comunidad de pescadores y la comunidad de turismo se reunieran y dijeran vamos a crear una reserva marina aquí, los usuarios locales, con la garantía que el gobierno protegería la zona por ley o proveería una concesión para que la comunidad local la pudiera proteger durante 10 años,
con inversión privada, es un negocio esto. Está ganando tanto dinero la gente en las Islas Medas que los otros municipios todos quieren. El problema es que el único modelo que se conoce es que el gobierno autonómico o el Ministerio de Pesca y Medio Ambiente tiene que crear las reservas y entramos en todo el laberinto de la burocracia que es imposible. Entonces, cambiar la mentalidad para que la conservación no sea vista como un sacrificio, sino que sea vista como un negocio, y donde el gobierno cambie la legislación para que se permita la gestión local y la inversión privada y que se vea como un negocio, ¿qué municipio costero no querría tener su propio banco de peces ahí? Su propia cuenta de inversión, ¿no? Y el tercer problema relacionado con esto que acaba de decir es que el financiamiento de las reservas hasta ahora que se ha utilizado es de dinero público, dinero de las agencias gubernamentales del gobierno o dinero filantrópico de fundaciones privadas, ¿no? Cuando se podría aprovechar, la aproximación podría ser de negocio, ¿no? Inversión privada que luego se revierte en beneficio para el inversionista y para las comunidades locales. Con esos tres cambios, cambio en información, porque tenemos muchos, esto no son pajaritos, esto es información publicada en revistas científicas y en revistas económicas, y más información, cambio de legislación y el nuevo modelo de business, de negocio, donde la conservación es económicamente rentable. Con eso creo que iríamos del menos del 1% que hay protegido en España al menos hasta 20%. No lo sabía, me encanta oír eso. Y eso se reunían hoy en Canarias, no, perfecto. Y hay ejemplos de otros lugares donde, por ejemplo, la reserva marina más exitosa del mundo. Son 70 kilómetros cuadrados en Baja California, México, es Cabo Pulmo. Hace 20 años los pescadores locales se reunieron y decidieron que esto es insostenible. No podemos seguir así, no es rentable, me cuesta más la gasolina para ir a pescar que lo que saco del pescado. Entonces decidieron, después de haber hablado con científicos locales, crear una reserva marina. En 10 años, el lugar yo estuve allí esos 10 años, fue de un lugar totalmente degradado a un lugar con una biomasa de peces equivalente a esos lugares prístinos donde nunca se ha pescado. No hay nadie que pesque en ese lugar, porque están ganando 20 veces más de lo que estaban sacando con la pesca. En un pueblito pequeño, convencieron al gobierno que crea un parque nacional por ley y ellos vigilan. La continua presencia de escafandristas allí está vigilando. En una zona local, el pueblo, todo el mundo sabe quién está pescando ilegalmente allí. Entonces, la comunidad se está autovigilando. La renta per cápita en ese pueblito es mayor que la media de México. Y no han tenido, en esos 20 años, no han tenido ni un solo guarda de una agencia estatal mexicana, lo cual es mejor porque cuando tienes un guardia de una agencia estatal, ahí la corrupción entra a un nivel brutal, ¿no? Entonces hay ejemplos en las Filipinas, en las Islas Fiji, en las Islas Salomón, en Chile, que demuestran que una comunidad local, bien informada y unida, con el respaldo legal del gobierno, ¿no?, para prevenir que otros lleguen y luego pesquen en su zona, es una solución enorme. No, me alegro de oír que en Canarias se están haciendo esto. En Costa Rica trabajamos en unos montes submarinos, en ese nuevo parque marino que están a 200 metros de la superficie. Cuando estamos hablando de pocos cientos de metros, ahí estamos trabajando en las Islas Pitcairn, estuvimos trabajando a esa profundidad. En Chile acabo de regresar de las Islas Desventuradas, que están a 900 kilómetros de la costa chilena, también salvajes, deshabitadas. Estuvimos trabajando con un submarino hasta 400 metros de profundidad, y esas son las profundidades, hasta 500 metros sobre todo, donde se realiza la mayor parte de la pesca profunda. Ya se está pescando ya hasta 3.000 metros de profundidad o más. Pero, efectivamente, comenzamos con las zonas someras, que son las zonas más afectadas, pero ya la presión de pesca sobre las zonas más profundas es tan grande, o sea, hay tan poca pesca en los caladeros costeros que las flotas se están expandiendo, ¿no? España está pescando en la Antártida, en las Galápagos, en Mozambique, ¿no? Y cada vez estamos yendo más profundo porque se ha esquilmado tanto las poblaciones de peces a poca profundidad. Entonces, nuestro objetivo era primero encargarnos de las zonas someras que todavía quedan vírgenes, que son pocas,
y también comenzar a trabajar en montes submarinos. Si vais a la internet y buscáis Seafood Choice Card, hay unas guías de National Geographic, vais a la página de National Geographic, nationalgeographic.com, ahí buscáis en la parte del océano, hay una guía de decisión para comer pescado. Y hay otras, WWF tiene una aquí en Europa, hay otras en el Blue Ocean Institute y Monterrey Bay Aquarium en Estados Unidos, y ahí tienes la lista, el semáforo rojo, ámbar y verde, ¿no? El rojo es ni tocarlas, como tiburones, por ejemplo, o el atún rojo, que esta mañana estuvimos en el mercado de San Miguel y ahí estaban vendiendo atún rojo, que es una especie casi en peligro de extinción. Entonces, está muy claro qué especies no hay que comer, porque son las especies que están a punto de colapsarse, o porque los métodos de pesca son muy destructivos, como la gamba de arrastre, ¿no? O el rape. Pero luego, las especies en la lista verde, en principio, estaría bien consumir. Y no voy a entrar en detalles porque hay una lista enorme. Vais ahí a la página National Geographic y pero luego, el pescado de piscifactoría, eso es un tema buenísimo, porque las pesquerías, todo el mundo se preocupa porque vamos a llegar al máximo de petróleo, ¿no? Hay un momento en que llegaremos al máximo donde ya no se puede extraer más petróleo. Bueno, hemos llegado al máximo de peces a finales de los 80. Y muy poca gente lo sabe. A partir de los finales de los 80, la captura de peces global ha ido disminuyendo. Mientras que la producción de peces por acuicultura ha ido incrementándose. Ya la acuicultura produce ya la mitad de todo el pescado y marisco que consumimos a nivel mundial. Y parece que, bueno, mucha gente creería que el pescado de granja soluciona los problemas de la pesca en el mar, ¿no? El problema es que algunos peces de granja son muy sostenibles, como peces que comen algas, los tienen en China, por ejemplo, ahora mismo no me comería nada que viniera de China, pero como ejemplo, ¿no? Unas lagunas costeras donde tienen peces que comen algas, es un cultivo natural, son herbívoros, entonces no se está afectando al medio. Pero luego nos gusta mucho comer salmón. El salmón lo alimentan con pienso de pescado, o sea, imagínate, el salmón que consume aquí viene la mayoría de Escocia o de Noruega, en granjas en la costa. Muchos parásitos, porque los peces están hacinados, las concentraciones son increíbles. Esos parásitos se escapan y están contaminando las poblaciones locales. El salmón de granja se escapa también. En el Atlántico no hay tanto problema con el escape, pero en el Pacífico, por ejemplo, en la costa del Pacífico, se ha trasplantado salmón del Atlántico, que es una especie totalmente diferente, se ha trasplantado al Pacífico en las granjas. Ese salmón atlántico se reproduce varias veces. El Pacífico es ese famoso que sube, se reproduce y muere. El Atlántico se reproduce varias veces. Imagínate, se escapa ese salmón en los ríos de Alaska, Columbia Británica, es un desastre. Ha casi eliminado especies de salmones autóctonas. No solo eso, sino que ese salmón de Escocia y Noruega se alimenta con anguilas del fondo del Mar del Norte que se arrastra. En algunos lugares del Mar del Fondo, del Mar del Norte, se arrastran 4 veces al año. Imagínate si tú araras 4 veces tu campo, intentaras sacar tus patatas 4 veces al año. Es imposible. Entonces ese pescado luego se lleva al sur de Dinamarca, en un pueblo que se llama Esbjerg, se hace un pienso y se le da de comer a los salmones. Entonces, ineficiente ecológicamente, ineficiente energéticamente. Ese salmón además tiene mucho mercurio, porque todos esos peces del fondo del Mar del Norte que están acumulando ese mercurio, luego se hiperacumula en ese pienso, en las granjas, ¿no? Entonces, la analogía, con eso acabo, la analogía es que en tierra, imagínate, tuviéramos unas praderas enormes, con vacas, y luego matáramos a las vacas, hiciéramos pienso de las vacas, y luego damos de comer a los lobos, a los leones, y nos comemos los leones. Necesitamos entre 5 y 10 kilos de vaca para alimentar a 1 kilo de león. Entonces, en vez de 5 bistecs de vaca, preferimos un bistec de león que nos está costando mucho más caro. Esto es lo que estamos haciendo con la pesca de salmón, con el salmón de granja. Pero no quiero acabar con una nota así tan pésima, deprimente. Me ha preguntado qué es lo que puede hacer un consumidor, ¿no?
pero no, hay elecciones, hay pescados buenos, las ostras y mejillones de cultivo son sensacionales para el medio ambiente y también son riquísimos. Pero lo importante aquí es no que os quedéis con la idea del desastre, sino ser conscientes del desastre, pero pensar en la solución, pensar que hay esperanza. Todavía hay lugares vírgenes que nos pueden enseñar el camino al futuro y hay soluciones prácticas que no son fantasmadas, con ejemplos reales desde hace más de 20 años, que benefician al medio ambiente, crean puestos de trabajo y traen muchos más ingresos a la economía local. Y creo que es con eso lo que nos tenemos que quedar. Hay soluciones que funcionan y entre todos todos aquí podéis ayudar. Conviértete en el líder de tu comunidad local, ¿no? Y aglutina a la gente de turismo, pescadores, estudiantes. Informados sobre este tema de los bancos de peces, de estas reservas marinas, ¿no? Crear un negocio a nivel local, enseñarles los resultados de las Islas Medas. Sí, señores, estamos perdiendo dinero aquí, ¿no? Entonces, todo el mundo puede tener un rol, no solamente a la hora de consumir pescado, donde los resultados son mucho más a largo plazo y no es tan tangible, sino a nivel local, en la zona donde veraneáis o en la zona donde vivís que tanto queréis, ¿no? Donde ahí sí podéis podéis tener un impacto muy grande. Pues muchas gracias por haber venido.